¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia esta tarde en la Ciudad de México. Hago la aclaración porque no todos estamos en la Ciudad de México, pero bueno, aquí estamos en este seminario que el día de hoy nos convoca a un tema muy interesante. Es el Seminario Permanente de Filosofía y Democracia. Y la pregunta que se plantea el seminario es: ¿cuál fue la influencia de la Reforma Protestante en la democracia, ¿no? En el marco de esta idea de lo que siempre se han preguntado o nos hemos preguntado sobre la democracia, pero no nos hemos atrevido a preguntar. Y tenemos ponentes de diferentes partes del mundo, por eso hacía referencia enfática a la hora. Tenemos a la doctora Atilana Guerrero Sánchez, al doctor Agostino Molteni y al doctor Juan Pablo Angeloni. En ese mismo orden me voy a permitir leer su síntesis curricular para posteriormente cederles la palabra en ese mismo orden también para una primera ronda de 20 minutos para cada uno. Antes de que se me olvide, aprovecho para agradecerles a la ponente y a los ponentes por el día de hoy, por darse el espacio para estar con nosotros en línea, y también para agradecerles a las y los participantes y al público que nos ve por redes sociales y por YouTube en el canal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Escuela Judicial. Bueno, voy a permitirme leer primero el currículum, decía, de la doctora Atilana Guerrero Sánchez, quien es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria desde diciembre de 1999. Actualmente es profesora de la Universidad de Extremadura e investigadora asociada de la Fundación Gustavo Bueno. Es autora del libro Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, publicado en 2018, así como de artículos diversos en revistas especializadas. Igualmente ha participado en la Escuela de Filosofía de Oviedo y en los cursos de verano de Filosofía de Santo Domingo de la Calzada. Es vocal de la Asociación Nódulo Materialista y miembro del Consejo de Redacción de la revista Catoblepas, Desde las coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, sus investigaciones, partiendo del trabajo de su tesis sobre el humanista toledano Pedro Sánchez de Acre, están relacionadas con el humanismo español y la idea de imperio. Asimismo, participa actualmente en el proyecto de investigación de la Universidad de Extremadura que se denomina Judeofobia y Antisemitismo en la España del siglo XX, una revisión historiográfica desde Extremadura sobre los orígenes y el desarrollo del Holocausto. Muchas gracias por su presencia, doctora Atilana. Le damos la bienvenida y le doy la bienvenida a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral y a nombre de todos los que formamos parte de la misma. Ahora voy a leer el currículum del doctor Agostino Molteni, quien es doctor en literatura por la Universidad de Trieste, en Italia, y doctor en teología dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Es actualmente profesor de filosofía y teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile y autor de artículos de literatura, filosofía y teología, tanto en revistas internacionales, y ha publicado varios libros en Chile y en Italia. Entre ellos se puede señalar Acontecimiento cristiano y modernidad en el diario de Kierkegaard. Finalmente, me permitiré leer la síntesis curricular del doctor Juan Pablo Angeloni, que es licenciado en Ciencia Política con terminalidad en Análisis Político de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Tiene una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo. Como antecedentes docentes fue profesor adjunto, igualmente jefe de trabajos políticos, integrante del equipo docente de la asignatura optativa arquitectura y memoria, y tiene también antecedentes de investigación participando en diversos proyectos de investigación. Ha publicado el libro Vulnerabilidad de las economías regionales frente al proceso de integración del Mercosur, y también ha participado en artículos en libros o capítulos de libros relativos al individualismo y colectivismo del sistema internacional de derechos humanos, ajuste socioeconómico y participación sociopolítica, levantamientos de empleados públicos provinciales, y tiene desde luego artículos, un número importantísimo de artículos en revistas académicas.
Pues sin más, les doy la bienvenida, reiterando la dinámica. Tendremos participación de cada uno de ustedes de 15, 20 minutos en una primera ronda, para después hacer una segunda ronda de reflexiones a partir de lo que se diga y posteriormente dar el uso de la voz a quienes tengan alguna pregunta, ir dialogando. Muchísimas gracias, buenas tardes desde la Ciudad de México y adelante, comenzamos con Atilana Guerrero, por favor. Buenas tardes, es un honor para mí el haber sido invitada a este seminario de Filosofía y Democracia. Muchas gracias a la Escuela Judicial México y bueno, pues vamos al tema, ¿no? La influencia, se podría formular así, la influencia del protestantismo en la democracia. Claro que es difícil partir de un sistema cero de coordenadas, es como que tenemos que dar cierta referencia, ¿no? De dónde partimos. Ya en la presentación que se ha hecho de mi persona, a la cual agradezco, se ha manifestado que yo parto de la Escuela del Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno, y en ese sentido, en esta escuela solemos hacer la distinción entre lo que llamamos la democracia procedimental y la democracia política. Entonces, es verdad que muchas veces se confunde la democracia procedimental con la democracia política, y la respuesta que daríamos respecto a la influencia que tiene el protestantismo en la democracia, pues cambiaría mucho si le entendemos en un sentido u otro de democracia. Voy a tratar de expresarlo brevemente. En principio, la democracia podría decirse que es un sistema político, una forma de gobierno que parte, digamos, de la idea de que hay otras formas de gobierno, ¿no? La democracia. Se suele decir que empieza en Grecia, en Atenas, la famosa democracia ateniense, pero esto es a lo que nosotros simplemente llamaríamos democracia procedimental, no política. La democracia política, en un sentido estricto, tiene lugar solamente a raíz del surgimiento de la nación política, con la Revolución Francesa, a partir de la cual se puede decir que es el sistema político de vigencia en los países, como se suele decir, de nuestro entorno, ¿no? Las democracias occidentales, etc. Claro, la democracia procedimental es simplemente un sistema de selección, de toma de decisiones basado en el consenso mayoritario. Es un procedimiento gracias al cual se toma una decisión en un grupo humano. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que el protestantismo como religión vendría a significar cierta idea, sí, vendría a significar una democracia procedimental aplicada a la Iglesia, propiamente a la Iglesia católica, porque haciendo una analogía, pues el protestantismo, ¿no? O la reforma protestante sería la Iglesia, pues lo que el populismo a un sistema político, ¿no? Digamos, pues se supone que ya no hay especialistas religiosos, no debe haber especialistas religiosos, puesto que todos podemos leer la Biblia, de la misma manera en la que en un sistema político diríamos, pues es el pueblo el que tiene el poder, no tiene que haber un gobernante que sea el que dirija, que en la analogía de la Iglesia sería el Papa, sino que la esencia de la democracia propiamente estaría en esa soberanía del pueblo. O sea, en ese sentido sí que es verdad que hay una confluencia de ideas, ¿no? No es que la reforma protestante se pueda decir que dé lugar a la democracia, pero está claro que hay una analogía en este tipo de procedimiento a la hora de tomar una decisión, que es lo que hemos llamado democracia procedimental, ¿no? Digamos que el protestantismo sería a la Iglesia Católica lo que en general la democracia, entendida al modo vulgar, ¿no? La soberanía del pueblo, es a un sistema político cualquiera o a un país, ¿no? A una nación. Ahora, si precisamos históricamente, claro, la Reforma Protestante surge en el siglo XVI. Evidentemente, la democracia política, siglos posterior, buscar una influencia, pasados los siglos, pues claro, es muy difícil de probar. Yo creo que detrás de este planteamiento muy conocido y desde luego pues que hay que responder,
creo que está detrás el libro de Max Weber, el famoso libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y hay que decir, claro, que Max Weber era calvinista y que su tesis, esta idea según la cual los protestantes tienen un especial modo de comportarse o de concebir la vida o de dirigirse en sus asuntos privados que repercuten en lo público. Y entonces se suele entender, claro, digamos, barriendo para su casa, ¿no? Que esas virtudes que estarían en el seno del calvinismo, pues se trasladan a la política y esto haría que la democracia fuese un régimen, por supuesto considerado como deseable, consecuencia de esa forma de vida, de esa manera de pensar, o que desde luego, pues digamos que de colaborar alguna religión en el sostenimiento de la democracia, más colaboraría el protestantismo, en el caso de Weber, pues el calvinismo, que el catolicismo. Nosotros lo que sostendríamos aquí, digamos, desde el materialismo filosófico, es que esta tesis está lastrada por un anticatolicismo muy fuerte, ¿no? Digamos, es partidista, es ideológica y en ese sentido creemos que tanto se puede demostrar una cosa como la contraria, ¿no? Porque digamos, ¿no? Partiendo de lo que se suele entender del protestantismo frente al catolicismo, pues bien, esa defensa de la fe frente a las obras, esa idea que tiene el protestantismo de que los católicos obedecen sobre todo a las ceremonias exteriores y no ven el valor real que tiene la fe, por tanto, la conciencia del sujeto en la relación con Dios, pues en lugar de parecer que colaboramos a la democracia, yo creo que es contraria, ¿no? Porque, claro, ¿qué tendría el catolicismo a favor de la democracia? Pues precisamente se podría decir que la deliberación pública. Si algo pudiéramos señalar como característico de la democracia, de lo que debe ser una democracia, frente a otro tipo de regímenes políticos, pues es la libertad. Claro, la libertad de poder expresar en público sin que haya represalias tus opiniones. Ahora bien, ¿de qué manera? De forma argumentativa, ¿no? Deliberando, tratando de hacer participar a los demás en aquello que tú quieres demostrar. Ahora bien, esto que puede ser una virtud católica, el tomar al grupo como auditorio de nuestra deliberación y tratar de convencer, ¿no? O sea, no reducirse a la conciencia, sino hacer que la vida pública, ¿no? Propiamente la democracia, si es un sistema político, se supone que tiene que ver con decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto y que, por tanto, la argumentación pública es la base de la democracia. Bueno, pues al modo protestante habría otro modo de entender la democracia que nosotros llamaríamos democratismo, incluso fundamentalismo democrático, que situaría en la conciencia, en la opinión personal, la clave de la democracia. Esa sería una interpretación protestante de la democracia, que bajo nuestra idea de lo que debe de ser un sistema político, pues sería más que potenciar la democracia, pues diríamos, iría en su contra. Porque si yo me quedo enfrascada en mi opinión, si para mí solo vale mi conciencia, ¿no? Dicho al modo protestante, solo la fe puede salvar, no las obras. Pues mi opinión es lo que vale. A mí, pues al modo kantiano, ¿no? No hay nada mejor que la buena voluntad, ¿no? Que tú consigas o no consigas aquello que pretendes, al final es lo de menos. Lo importante es la buena voluntad con la que tú te diriges, ¿no? Aunque no cumplas con aquello que quieres realizar. Pues basados en esto, es como si el ciudadano se desentendiera de lo que ocurre en el exterior, digamos, se conformaría con su propia opinión, con su voto individual. Yo he votado al partido que creo que tiene la razón, ¿no? Pero como es un problema de mi conciencia, dicho en este sentido protestante, lo que suceda después, quien gane las elecciones ya es lo de menos. Porque yo además se dice así, por lo menos aquí en España se dice, he votado en conciencia. Yo supongo que el resto de países que compartimos el español, esta expresión también la conocen, ¿no? Un voto en conciencia. Bueno, pues el voto en conciencia sería una forma protestante o
protestantizada de depositar la clave de la democracia en el voto, cuando realmente lo importante no es en sí el voto, sino qué sucede en la vida pública. Si el resultado de las elecciones da lugar a un gobierno que realmente dirija bien el país o no. Esa sería la cuestión. Y por otra parte, muchas veces se dice, lo importante es el debate, ¿no? Como he señalado al principio, lo importante es el debate, lo importante es llegar a una conclusión o tener una opinión fundamentada. Pues esto al final es dar valor a la exterioridad, a la ceremonia de la palabra, ¿no? De la palabra en un lugar público, que en principio pues estaría muy lejos de esa idea espiritualista de la conciencia que tiene el protestantismo. Entonces, digamos que no sé si voy ya agotando el tiempo. ¿Me queda? ¿Cuánto me queda? Perdón, que no he Ya 10 minutos. Llevo 10 Entre minutos, ¿no? 5 y 10 es perfecto. Vale, muy bien. Pues en este sentido, que como digo, es difícil demostrar esta influencia, ¿no? Históricamente, realmente pues habría que estirar mucho los siglos para ver una relación entre el protestantismo y la democracia, especificando que no hablamos de democracia procedimental, sino de democracia política, ¿no? Si la democracia política solamente se entiende como una forma política que se aplica a una materia, ella misma política, ¿no? Y no a cualquier materia, por eso la materia religiosa no valdría, ¿no? Materia religiosa o cualquier otro tipo de materia. O sea, yo he puesto el ejemplo de la Iglesia, ¿no? Lo que sería la aplicación de la democracia a la Iglesia, pues eso sería el protestantismo. Pero pensemos en otro tipo de democracia procedimental, ¿no? Pues un grupo de excursionistas que decide si ir a la playa o a la montaña. Y dice, bueno, pues vamos a votarlo. Por mayoría sale ir a la montaña. Pues ¿eso es democracia? Hombre, no. Eso es un procedimiento llamado democrático, pero que abusando de los términos llegamos a creer, y digo que esta es la ideología general, o sea, participamos todos de ella, de esta ideología. Espero que estéis de acuerdo conmigo, y es la de que creemos que la democracia es el procedimiento, ¿no? O sea, basta con que nos basemos en el consenso de la mayoría para decir estamos aplicando la verdadera democracia. Y es hasta el punto de creer que es el sistema adecuado de toma de decisiones en general en cualquier materia. En la familia, una familia democrática, pues en la que los padres explican a los hijos, incluso votan las decisiones que toman a la hora de tener, pues en lugar de regañarles, pues se vota si vamos a, yo qué sé, recoger la mesa o no recoger la mesa. O sea, escuela democrática, familia democrática, esto es un abuso de los términos. Estamos confundiendo la democracia procedimental con la democracia política. Entonces, en ese sentido estricto, diríamos, no hay una influencia real del protestantismo en la democracia. Es más, en la medida en que lo hubiera, en este sentido que yo he dicho finalmente, sería en cuanto que considerásemos al protestantismo, en este sentido ideológico de Weber, como una forma religiosa que promueve virtudes del ciudadano adecuadas para una vida democrática. Es esta idea que Weber se encargó pues digamos, de explicar y que tanto éxito ha tenido, en contra de la cual nosotros diríamos, no, la democracia en un sentido estricto es política, tiene que ver con el proceso que tiene lugar a partir de la Revolución Francesa, que consiste en una racionalización de la sociedad, según la cual los soberanos son los ciudadanos, ¿no? Frente a la figura del rey, ¿no? La soberanía está depositada en la nación y no en el monarca, pero claro, esto es un proceso muy, muy complejo, histórico, que más que con la religión, ¿no? Realmente nosotros creemos que, o más que con la religión protestante, ¿no? Que sería propiamente la pregunta de la que tratamos, tendría que ver con procesos históricos mucho más complejos, entre los cuales puede estar la religión, ¿no? Pero no solamente. Y bueno, pues esto es más o menos lo que vendría yo a decir. Gracias, muy, muy interesante para arrancar esta charla, ¿no? Esta relación y el desenvolvimiento histórico. Profesor Agostino,
Sí, Adelante, por favor. muchas gracias por invitarme. Es muy interesante el tema, siempre me ha interesado ver esta relación entre la religiosidad y la política, porque como decía Proudhon, ya en el 1800, toda cuestión política va siempre envuelta en una cuestión teológica. Después sabemos que muchos han escrito sobre esto, no sé, Carl Smith, la teología política, Benjamin, el capitalismo como religión, etcétera, etcétera. Yo no soy politólogo ni soy protestante. Quiero ofrecer solo dos claves para poder entender cómo del protestantismo, de la forma religiosa del protestantismo, se ha dado el paso a la democracia. En este sentido, yo pienso que la democracia, así como la estamos viviendo ahora, es totalmente permeada por el protestantismo, o sea, es una democracia protestantizada. Y estos dos puntos, estas dos claves, la tomo de Kierkegaard, sobre todo los diarios, de los 12 volúmenes del diario de Kierkegaard, sobre los cuales investigué, escribí un librito, y sobre lo que dijo Alexis de Tocqueville. Empezamos con Kierkegaard. Kierkegaard y Tocqueville mueren en el mismo periodo, por eso lo puse junto. Kierkegaard nel 1855 e Tocqueville nel 1859. Entonces, en los diarios, Kierkegaard dice que Lutero ha hecho ha aportado una novedad, o sea, como un método filosófico, un método de pensamiento, que después Villet, el famoso filósofo del derecho francés, llamará la competencia normativa del sujeto. O sea, Lutero ataca al Papa e dice, no solo el Papa tiene competencia normativa universal, o sea, urbi et orbi, sino que cada individuo tiene esta competencia de poder, a través de su libre examen, leer la escritura y ponerse directamente en relación con Dios. En este modo, este método filosófico que reconoce al sujeto una normatividad, una competencia normativa, legislativa, de pensamiento, produce lo que Kierkegaard llamaría la igualdad de cada sujeto en comparación con el otro sujeto, esta capacidad de pensamiento que le es reconocida. Claro está que hay una diferencia infinita entre protestantismo y catolicismo. Mientras el protestante diciamo así, no se relaciona, interactúa, esta palabra importante, la interacción, que es una palabra patológica, interactúa directamente con Dios, del cual viene todo. Por eso Lutero dirá que la razón es la prostituta del diablo y escribirá un libro negando la posibilidad del libre albedrío. Mientras entonces el protestante se relaciona directamente con Dios, el católico tiene que la fe del católico se fundamenta en una relación compuesta, o sea, siempre por medio de otro. Es una relación compuesta. Estos términos, por medio de otro, relación compuesta, son muy importantes para entender lo que voy a decir. O sea, si uno protestante si hace un pecado, se confiesa directamente con Dios, Dios lo perdona. El católico tiene que ir a una iglesia y buscar un cura y allí pasar
por un medio humano para poder relacionarse con este Dios. O sea, es siempre un trabajo compuesto con otro. En este sentido, l'idea di Dios de Lutero è un'idea de un Dios que es igual para todos. No existe el Papa que tiene una capacidad de pensar a Dios infalible superior al simple cristiano. Pero è un'idea de un Dios completamente, yo pienso, abstracta, religiosa. Yo tengo dificultad a definir el protestantismo como como un acontecimiento histórico, lo catalogo más como un modo religioso de ponerse en relación con Dios. En este sentido, segundo punto, Kierkegaard dice que este contacto directo con Dios elimina la posibilidad, la capacidad, el poder de relacionarse con otro. Y allí Kierkegaard nel diario dirà che il peccato más grave che hizo Lutero è eliminare il claustro, o sea, lo monasterio. Lutero, che era un monje agustiniano, salió del monasterio e si casó con una monja también que había salido del monasterio. ¿Por qué? Porque los monasterios, así como eran concebidos en el catolicismo, son co-instituidos por sujeto sui iuris, o sea, sujetos que son competentes, normativamente competentes de establecer una relación con otros. O sea, en el monasterio se vive esta fe siempre por medio de otro, componiendo la relación con Dios, no inmediatamente, como dice Lutero, sino por medio de otro. Tercer punto. En este punto, Lutero comete un error, según Kierkegaard, se vuelve politiquero. Es verdad que Max Weber ha dicho que eliminando los sacramentos al protestante, o sea, mejor dicho, al calvinista no le queda nada más para saber si está salvado que el éxito en las obras, en los negocios, en el capitalismo. Pero para Kierkegaard, que todavía no conocía, mas no conocía muy bien el calvinismo, dice que Lutero empezó a buscar esta certeza de la relación con este Dios en el número. Él habla muchísimo en los diarios del número, o sea, apoyarse a los príncipes. De hecho, en el protestantismo è clarísima la distinzione, la divisione entre sfera religiosa y sfera política. Políticamente, sabemos que Lutero escribió un libro sobre la necesidad de matar a los campesinos que se habían rebelado contra los príncipes. Entonces, como dice Carl Schmitt en teología política, usando esta categoría de amigo-enemigo que usa Carl Schmitt, es como decir que Lutero compactó políticamente el protestantismo con esta mentalidad del enemigo. El enemigo es el Papa, el enemigo son los católicos, ma sobre todo el Papa, o sea, esta persona que tendría una competencia normativa superior, infalible y superior a todos. De este modo, compactando los amigos, los protestantes, alrededor del príncipe, de los príncipes, nace esta mentalidad del enemigo. Ma in este modo se produce lo que Kierkegaard llama la masa, o mejor dicho, él la llama la democracia, il derecho de la masa, il derecho de la muchedumbre. Y él dice, Kierkegaard, Dios no se relaciona con una masa, se relaciona con un yo, con un individuo singular. Por eso,
Kierkegaard dice que inicia la dictadura de la igualdad. Todos somos obligados a vivir como los otros. Y leo una frase de Kierkegaard: Lutero ha derrocado el Papa y ha puesto en su trono la masa, el pueblo, enseñando a esta masa, a este pueblo, que se vence con el número, que es la fuerza para llegar al poder. Y de allí él pasa del número a la mayoría democrática y dice que la mayoría democrática es el opio del pueblo. En otro trecho dice: un tirano es un individuo que tiene una idea, aunque la más absurda, pero en un gobierno del pueblo, democracia, ¿quién manda? Una X, cháchara, las cháchara, o sea, quien en un determinado momento tiene la mayoría, que es la más absurda de todas las categorías. En el gobierno del pueblo domina lo igual, todos somos igual. Y por eso dirá, si cada uno tiene que tener la barba igual que lo otro, y si no la tiene igual que lo otro, es un delito de Estado. Leo un trecito de Pasolini. Pasolini, este italiano, decía al mismo modo: el poder ha decidido que somos todos iguales. El poder ha decidido, es un término casi de Carl Smith, ha decidido, la decisión. El ansia por consumir una ansia de obediencia a una orden no pronunciada. Cada uno siente la ansia degradante de ser igual a los otros, en consumir, en ser feliz, en ser libre. Pues esta es la orden que él ha inconscientemente recibido y a la cual debe obedecer. Nunca la diversidad, como dice Kierkegaard, ha sido considerada como una culpa tan espantosa como en este periodo de tolerancia democrática. La igualdad no ha sido en efecto conquistada, sino que es una falsa igualdad recibida como regalo. Ahora paso, segundo punto, a Tocqueville. Democracia en América, este famosísimo libro, estos 2 tomos. Yo me fijo sobre todo en el segundo. En el primero hace como la descripción de la democracia en América. En el segundo tomo la reflexiona sobre lo que él ha visto. Yo siempre digo, o sea, me lo enseñó un amigo mío, que América no la ha descubierto Cristóbal Colón. América la descubrió Tocqueville, porque ha descubierto su pensamiento. Entonces Tocqueville se pregunta cómo ha sido posible el paso del protestantismo a la democracia. En este sentido, yo pienso que él indica como la psicopatología religiosa que fueran traspasada a la democracia. Primer punto. Para Tocqueville, Lutero è l'inventor del metodo filosófico democrático. Antes, diríamos, de Descartes, como había dicho Kierkegaard, para Tocqueville il yo pienso inizia con Lutero. O sea, este método filosófico democrático dice que se debe confiar solo en el criterio individual. Y este criterio, este método filosófico, método de pensamiento, es igual para todo, de modo que se establece una igualdad, lo que había dicho Kierkegaard. O sea, todos somos iguales en cuanto todos tenemos esta competencia normativa. Urbi et orbi, podemos juzgar hasta Dios universalmente. Il secondo punto è che Tocqueville muestra come il pensamento religioso se encierra en sí e il pensamento politico che queda in un'altra sfera. Dice Tocqueville, Lutero sommette a la razón la antigua fe, pero sustrae a la discusión todos los demás ámbitos.
o sea, por ejemplo, el ámbito político. Lutero encierra el examen individual en el círculo de las ideas religiosas, relación directa yo con Dios, que se creen sin discutirlas, o sea, sin pensarle, una fe no pensada. San Agustín dirá que una fe que no es pensada, que no es discutida, no es una fe. Entonces, Tocqueville puede decir que cada uno se encierra en sí mismo, en esta mentalidad protestante, se encierra en sí mismo y desde allí pretende juzgar al mundo y por eso considera innecesaria la confianza en el otro. Porque esta confianza en el otro, este componer el pensamiento con el otro, parecería esclavitud. En los tiempos de igualdad, dice Tocqueville, ninguno confía en lo otro a causa de su semejanza, pero esta semejanza le hace confiar, y aquí es un punto importante, esta semejanza de pensamiento, de método de pensamiento con lo otro, le hace confiar en la masa de modo ilimitado. Y por ello, la verdad, dice Tocqueville, está del lado de la mayoría, del mayor número, igual que lo que decía Kierkegaard. La igualdad que hace independiente a los ciudadanos, en el mismo tiempo los separa. Me venía a mente una frase de Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, cuando dice que la sociedad del espectáculo reúne a los hombres, pero lo reúne por separado, o sea, es una unidad, pero por separado. La igualdad que lo hace independiente, dice Tocqueville, al mismo tiempo lo separa de cada uno de los demás ciudadanos y los entrega aislados y débiles, sin defensa, al mayor número, a la mayoría, con sus ideas ya hechas. Hay un capítulo bellísimo donde Tocqueville dice, ¿ma por qué los americanos prefieren las ideas generales? O sea, porque, para hacer un ejemplo, tenemos manzana, pera, naranja. Los americanos prefieren la idea general, o sea, la fruta. ¿Por qué prefieren esta idea general? ¿Por qué? Porque las ideas generales de la mayoría lo eximen de la necesidad de pensar. Por eso dice que la fe en la mayoría, o sea, en el número, es una especie de religión que exime de pensar. Y por eso hasta habla de la extinción de la libertad del pensamiento. Interesante esta idea de libertad del pensamiento, no libertad de pensamiento, porque libertad de pensamiento significa pensar lo que cada uno quiere. Ma la libertad del pensamiento, así como lo entiende Tocqueville, es más la libertad de componer relaciones libres con los partners que se estiman convenientes. Y continúa, la igualdad que dispone los hombres a pensar por sí mismos le da el deseo de someterse a un poder social único, igual para todos. Y aquí empieza a decir, ¿ma por qué entonces esta forma religiosa que el protestantismo produce un despotismo, llamámoslo así, democrático? Él dice a un cierto punto que no se puede usar la palabra despotismo porque es una nueva cosa que él en 1800 no sabía cómo, no tenía una palabra para explicar qué tipo de despotismo era esto. Allí llega a decir que los hombres democráticos aman más a la igualdad que a la libertad. Se quiere la igualdad, es una frase suya, hasta en la esclavitud del pensamiento. Esclavitud del pensamiento a una masa. Por eso dice que el sujeto en este sistema democrático, en este sistema, esta es la palabra justa, se pierde en la masa y no se reconoce sino en la vasta y magnífica imagen del pueblo. De los privilegios individuales, ya él dice, se ha perdido hasta la mínima idea. Y
hace la comparación que mientras los Césares de Roma eran imperadores, eran violentos, eran crudos, eran todo lo que uno quiere, pero dejaban la vida, la iniciativa libre, este nuevo despotismo entra hasta en lo mínimo detalle de la vida social. Por eso, ya dice, ya no hay poderes tiranos. En la democracia no existe este poder tirano, sino que existe un poder, como dice el americano, softly, o sea, suave. Sino, él dice, los hombres tienen, no este tirano, sino que en la democracia tienen tutores. Y describe el tutor como un poder absoluto, detallado, uniforme, dulce, en francés, doux, que fija en lo hombre, atención a esto, una cosa interesante, este poder que quiere fijar a los hombres en la infancia y hace la comparación con el padre. Él dice, mientras un padre debería crecer el hijo para que empiece a ser un sujeto jurídico capaz de pensar, él dice que en este sistema democrático los hombres son fijados, son como establecidos en una infancia, en un infantilismo, que al final esta democracia l'unica cosa que quiere era evitar lo que más puede la molestia de pensar, la molestia de usar el libre albedrío. Él usa un verbo, lo hurta, lo dérobe en francés. È distinta la differenza entre l'urto e il furto. Perdón, doctor, Roba. le interrumpo rapidísimo porque estamos un poco sobre el tiempo. Ah, sí, no, Entonces, termino. gracias, discúlpeme. Perdona. Entonces, conclusión. ¿A qué lleva esta religiosidad protestante que se transforma en democracia? Lleva a crear un rebaño de animales tímidos y al mismo tiempo industrioso, como dice Max Weber, que hacen tanto capitalismo. Y al final, él dice, ¿cuál es el único consuelo? El único consuelo que estos hombres que piensan pensar, tener el libre examen, tienen, l'unico consuelo son la elección. En la elección, los hombres piensan que van a obedecer a un gobierno que ellos mismos han elegido, o sea que los ciudadanos a través de la elección se consuelan diciendo que yo he elegido a esto. Y termina diciendo, pero ¿cómo puede un pueblo esclavo en que los sujetos han renunciado a pensar, a esta amistad de pensamiento, cómo puede elegir un gobierno liberal? ¿Cómo pueden hacer un gobierno liberal, un gobierno que garantice la libertad a todos de un sistema de esclavos? Así termina el Tocqueville, la democracia en América. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Disculpe la interrupción. Estamos con el tiempo recortado. Desde luego, estos son bibliotecas enteras, ¿no? Que se han escrito y se ha pensado y se sigue pensando. Juan Pablo Angelone, por favor, nos pidieron que proyectáramos una serie de imágenes conforme vas a ir hablando de los pensadores. Entonces voy a compartir la pantalla de PowerPoint si está de acuerdo. Muy de acuerdo y muy agradecido, sí. Sí, son, No, apenas claro. son apenas unas imágenes de algunos de los personajes a los que voy a mencionar. Y lo primero que digo es que la ventaja de hablar al final es que ya hay muchas cosas que me han eximido de hablar, de decir quienes me han precedido. Por ejemplo, no tengo que contar quién es Max Weber, ni tengo que contar quién es Alexis de Tocqueville, más allá de que voy a mencionarlos. Yo concretamente, y no sin antes, por supuesto, agradecer la invitación, voy a referirme a un aspecto muy poco estudiado de la obra de un personaje de mi país, de la Argentina, que es un personaje canónico, pero a la vez sumamente polémico, con exégetas y detractores de nuestra historia y de nuestra cultura, que se llamó Domingo Faustino Sarmiento.
No me voy a poner a contar la vida ahora de Sarmiento acá, pero entiendo que es medianamente conocido en América Latina. Él fue presidente de la Argentina, de hecho, estamos hablando de un personaje del siglo XIX, y tiene esa particularidad, otra vez, de ser un personaje sobre el cual se ha escrito muchísimo, muchísimo en favor y muchísimo en contra, se sigue escribiendo. Se lo considera un prócer, a pesar de que se lo discute, y realmente hay muchas de sus ideas que son condenables, decididamente, pero incluso sus detractores políticos lo reconocen. Un gran talento en la escritura. Sarmiento es uno de los personajes emblemáticos fundadores de la literatura argentina, casi el equivalente junto a José Hernández en el siglo XIX, pero que en el siglo XX fue Jorge Luis Borges, por así decirlo, gran admirador de Sarmiento por su parte. Y yo me voy a referir a un aspecto poco estudiado, poco sistematizado de la obra de Sarmiento, que tiene que ver con la pregunta que convoca este seminario, que es hasta qué punto influyó el protestantismo sobre la democracia, o la reforma protestante. Vale decir, no voy a hablar en mi nombre, sino que voy a hacer un gran esfuerzo de imaginación y suponer qué es lo que diría Sarmiento si tuviera que responder a esa pregunta. Desde ya, claro, yo ni comparto sus ideas, ni comparto su hipótesis, y tampoco me interesa ponerme a analizar acá, puede salir esto del debate, establecer si Sarmiento estaba equivocado o no. Simplemente voy a presentar las ideas que él tuvo sobre el tema que nos compete. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que Sarmiento pensaba sobre la incidencia que dos grupos claramente establecidos por él dentro de lo que es el calvinismo, o la herencia del calvinismo, influyeron sobre el carácter democrático de la sociedad norteamericana, pero más que todo, yo diría, lo dice Sarmiento, sobre la elaboración de una conciencia política basada, digamos, en la reivindicación de la libertad. Vamos a empezar entonces con la exposición. Hay que decir que Sarmiento es un lector de Alexis de Tocqueville. Lo ha leído detenidamente y seguramente esa visión de los Estados Unidos como una sociedad con igualdad de condiciones y que posibilita la democracia es compartida, e incluso yo diría, a diferencia de Tocqueville, como bien lo planteó el profesor Molteni, en Sarmiento asume una visión más francamente idealizada, más idílica, si se quiere, respecto de la democracia norteamericana. Él va a decir, después lo podemos retomar eso a lo mejor en el intercambio posterior, hay un cierto paralelismo entre Sarmiento y Tocqueville en el sentido que ambos viajan a los Estados Unidos y van a percibir determinados puntos de vista sobre la sociedad que van a plasmar en sendos libros. Pero me voy a frenar, o me voy a detener, mejor dicho, en el planteo concreto de Sarmiento. Él dice que, a diferencia de la Europa que él ve en un viaje que estamos hablando del año 45 al 48, está viendo la Europa de un marcado contraste entre las desigualdades sociales y la decadencia política. Es la Europa de la Restauración, son los tiempos previos a los grandes estallidos revolucionarios de 1848, y eso contrasta con una excepcionalidad que él percibe en Estados Unidos a través de una combinación de factores materiales y culturales, destacando entre estos últimos factores la existencia de un fenómeno al que él atribuye una cierta naturaleza moral, una conciencia, un sentimiento político difundido por la sociedad norteamericana, que está basado en algunos principios tales como la libertad de conciencia y de pensamiento, el juicio por jurados. Él dice la municipalidad convertida en una regla de asociación espontánea. Hay una frase que resume esto. Él dice, la ciencia política pasada a sentimiento moral, complementario del hombre, del pueblo, de la chusma. Con esta última palabra nos damos cuenta un poco por dónde aparece lo antipático del pensamiento de este autor. Pero básicamente me parece interesante porque siendo Sarmiento un autodidacta que no ha estudiado en ninguna universidad y escribiendo Sarmiento en un momento histórico en el cual la sociología como disciplina aún no se ha conformado ni siquiera en Europa, está en ciernes. Tocqueville es también tal vez un precursor de la sociología, como bien se ha dicho, pero aún no se habla de sociología. De algún modo con esta idea de fenómeno de naturaleza moral, de conciencia o sentimiento político, de moral en grande que está más allá de los individuos,
Sarmiento parece adelantarse un poco al clásico concepto de conciencia colectiva tal como fue pensado en su momento por Emil Durkheim. Pero concretamente, Sarmiento va a decir que esta conciencia política democrática basada en la libertad se establece en Estados Unidos como resultado de la práctica de doctrinas religiosas y de partidos que han sido vencidos, perseguidos y rechazados en Europa. Y se va a referir concretamente a los puritanos, la rama inglesa del calvinismo, digamos, y a una iglesia que en realidad es un grupo religioso que de cierto modo deriva del movimiento puritano, que es la Sociedad Religiosa de los Amigos, más comúnmente conocida como los cuáqueros. De algún modo, al decir Sarmiento que la presencia de los puritanos y los cuáqueros en la sociedad norteamericana, junto a muchos otros factores, habría tenido incidencia en la formación de esta conciencia política democrática, está adelantándose a la obra de Max Weber, por supuesto de un modo mucho más difuso, menos metódico, en el sentido de encontrar la relación o la conexión causal entre valores ético-religiosos y mentalidades seculares. Sarmiento es un exégeta del protestantismo, más allá de que él no es un practicante de ninguna religión protestante. Él califica la Reforma Protestante como parte de los avances científicos de la era moderna y, por ejemplo, va a decir que la libre interpretación de las Escrituras consistió en un factor que permitió la democratización del conocimiento, en tanto impulsó la enseñanza, digamos que a los hombres y a las mujeres se les enseñara a leer justamente para poder encontrarse con la Biblia. Y lo que va a decir el autor, que es una característica del protestantismo, que lo diferenciaría del catolicismo, es que una vez exaltado el sentimiento religioso a partir de la revisión constante de la Biblia, llegó un momento en que se leyó tanto que ya el Nuevo Testamento no alcanzaba para frenar este ardor por la revisión de la fe, y hace que la revisión llegue incluso hasta el Nuevo Testamento, dice el autor, hasta llegar hasta las fuentes del cristianismo, que no son justamente las puramente cristianas, sino el judaísmo. Él dice que llega hasta, por ejemplo, hasta Moisés, ¿no? El gran legislador de todos los siglos, dice. Para decirlo más sencillo, la revisión de la Biblia emprendida por el protestantismo habría conducido a un reencuentro del cristianismo con sus raíces judías. Esa es la visión de Sarmiento desde ya. Y esto se habrá de hacer notar especialmente, dentro de los dos grupos que mencionamos, en el caso de los puritanos. Tocqueville, y en esto Sarmiento está de acuerdo, decía que el puritanismo no era solamente una doctrina religiosa, sino que en muchos puntos se identificaba con las teorías democráticas y republicanas más radicales, una de las razones por las cuales se establecieron en el noreste de América, en las colonias de Nueva Inglaterra, justamente escapando a la persecución de la Inglaterra anglicana. Y va a decir el autor que justamente en estas colonias de Nueva Inglaterra, fundamentalmente en Massachusetts, comienzan a establecerse estos principios republicanos y estas ideas que constituyen la base de la teoría social de los Estados Unidos. Otro elemento, digamos, que marcaría esta influencia del judaísmo, del Antiguo Testamento sobre los puritanos, según Sarmiento, es lo que explicaría el enfrentamiento entre puritanos y monarcas, ya sea el enfrentamiento a la reina María I de Escocia, Mary Stuart, ¿no? María Estuardo, católica, que hace que muchos de ellos se tengan que exiliar, que se refugien en la Inglaterra isabelina, que sabemos que Isabel y María son, además, más allá de que son parientes, son enemigas políticas y religiosas. Pero claro, dice Sarmiento que ese espíritu de examen que caracteriza la revisión de la Biblia no solamente termina desconociendo la autoridad de la bestia, dice el autor, con un lenguaje literario, y de la iglesia y del papado, sino que también no se detiene, digamos, en el cuestionamiento a la monarquía. O sea que, más allá de que la Inglaterra isabelina sea una Inglaterra protestante, claro que anglicana, ahí también comienza a haber conflicto. Y por ese motivo,
llega a decir Sarmiento, y lo leo textual, que una vez llegados a la Cámara de los Comunes, o sea, al Parlamento británico, los puritanos constituyen, esto lo dice Sarmiento en la década de 1880, lo que hoy se llamaría la extrema izquierda, el grupo de los intransigentes, los rojos, los montañeses. También va a hacer referencia el autor, siempre con esta analogía entre el puritanismo y el judaísmo, que cuando los hebreos llegan a Nueva Inglaterra, se puede establecer una similitud con lo que son los hebreos conquistando Canaán. Nueva Inglaterra es la nueva tierra prometida. Y acá se produce un acontecimiento o un fenómeno que es similar en ambos casos, ya según lo que dice el Antiguo Testamento sobre los hebreos y lo que señala Sarmiento sobre la colonización puritana en las colonias americanas, que es la restricción en el trato con los nativos de la tierra colonizada. Creo que más o menos todos sabemos de qué estoy hablando, ¿no? O sea, los hebreos en la conquista de la tierra prometida deben evitar adorar a los dioses de los otros pueblos, deben evitar incluso tomar mujer entre los pueblos paganos. Bueno, y algo parecido ocurre, una interdicción similar existe entre los padres peregrinos, entre los puritanos que llegan a Estados Unidos. Esto es muy importante para Sarmiento, porque justamente uno de los aspectos más cuestionables, y en mi modesta opinión, condenables de la teoría de Sarmiento, es que en su caracterización de los conflictos entre civilización y barbarie como expresión de los conflictos políticos en Argentina y en el resto de América, hay un componente racista muy marcado, racialista podríamos decir también, que le hace decir a Sarmiento que una de las causas del grado de atraso de nuestros países tiene que ver justamente, me refiero a los hispanoamericanos, tiene que ver con el mestizaje. O sea, el hecho de que los españoles se hayan cruzado con los indígenas, pueblos incapaces de la democracia, dice él, y que encima, este es el lenguaje de Sarmiento, obviamente, no es el mío, esto agravado por la presencia de los esclavos traídos de África, de los negros, motiva la existencia de una raza incapacitada para el trabajo, para la libertad. Esto no pasó en Estados Unidos, dice él. O sea, es como si la explicación, uso el lenguaje weberiano, espiritualista, que empieza asociando puritanismo con valores democráticos, se choca de golpe con una explicación racialista, racista, muy en boga con el positivismo biologicista del siglo XIX, según la cual una de las características por las cuales la sociedad norteamericana sería superior a las hispanoamericanas estaría dada por esa ausencia de mestizaje. Repito que Sarmiento se esfuerza por hacer que su racismo tenga una especie de identidad científica, y por supuesto sabemos que no fue el único caso en la historia. Pero ocurre algo con los puritanos. Sarmiento nos cuenta que ellos participaron activamente de la Revolución Inglesa de 1649, muy celosos por defender las prerrogativas del Parlamento frente al monarca, y que participaron, decía, en la Revolución y saludaron la ejecución del rey Carlos I. Y que lo que nos va a decir Sarmiento, en realidad, es que el antiabsolutismo político de los puritanos coexiste, y uno no deja de percibir cierta contradicción en esto, con una fuerte intolerancia en materia religiosa. Si uno recuerda, porque está muy presente también en la cultura popular, el famoso episodio de la Casa de Brujas en Salem, Massachusetts, a fines del siglo XVII, puede dar cuenta de lo que estamos hablando, digamos. O sea, para decirlo de un modo rápido, los puritanos se caracterizarían por expresar teorías políticas antiabsolutistas, radicalmente democráticas, pero coexistiendo con una fuerte intolerancia en materia religiosa. Sigo insistiendo que ese es el planteo sarmientino, independientemente de lo que se pueda opinar sobre el tema. Cuando va a hablar de los cuáqueros, Sarmiento marca algunas diferencias. Si los puritanos, dice él, tomaron como modelo al antiguo pueblo hebreo conquistador de Canaán, los cuáqueros más bien habrían tomado como modelo, textuales palabras de Sarmiento, la blandura y mansedumbre de Jesús. Se trataría de una ética más influenciada por los evangelios que por el judaísmo, pero que justamente, dice Sarmiento,
hace que los cuáqueros tengan todavía, a pesar de su pacifismo, posiciones más extremas frente a la monarquía. No son hostiles a la monarquía los cuáqueros, como sí lo habrían sido los puritanos, y como según va a decir él también se puede desprender de la lectura del Antiguo Testamento, lo serían los antiguos hebreos. Pero justamente, dice Sarmiento, ese pacifismo que hace que los puritanos, que hace que los cuáqueros sean tremendamente indiferentes a las autoridades terrenales, exponentes de una religiosidad muy individualista. Dice el autor que trataban de tú a sus hermanos los reyes y no se quitaban el sombrero ante ellos, los vuelve también, por definición, antiabsolutistas. Incluso, otra vez, indiferentes a lo que tiene que ver con la política. Algo hizo referencia, quiero recordar, y ahora pido disculpas porque no me acuerdo si fue la profesora Guerrero o el profesor Molteni, pero el tema de la doctrina de la predestinación, esto lo destacaba Max Weber, que es lo que hace justamente que en la mentalidad del calvinista, el hecho de que la salvación de su alma dependa pura y exclusivamente de lo que ha estipulado Dios, le lleva a no preocuparse por ningún tipo de tutela religiosa o moral, ya venga de una iglesia constituida, ya venga del Estado. Sarmiento aporta, por otra parte, un ejemplo histórico concreto, que fue la colonización del estado de Pensilvania, que estuvo liderada por un cuáquero británico, ciertamente, William Penn, y esto en general es algo con lo cual hay cierto acuerdo respecto de quienes han historizado sobre el tema, que efectivamente sí, la colonia de Pensilvania, digamos mayoritariamente manejada por los cuáqueros, fue un auténtico ejemplo de libertad política y religiosa. Se conoce esta experiencia histórica como el Sagrado Experimento o como el Santo Experimento. Y acá llegamos a una pregunta muy importante, me parece a mí, y ahora soy yo el que habla, no es Sarmiento. Estaríamos de acuerdo entonces, siguiendo su razonamiento, que los puritanos y los cuáqueros comparten la oposición al absolutismo. Sin embargo, los puritanos son presentados como intolerantes en materia religiosa y los cuáqueros son presentados como respetuosos de la libertad de cultos. Por lo cual, la hipótesis principal de Sarmiento se vuelve un poco digna de ser sometida a duda, por ejemplo, por lo menos. ¿Cómo se puede llegar a conformar una conciencia democrática partiendo de la ética de dos grupos religiosos, uno de los cuales es tremendamente intolerante y despótico, al menos en materia religiosa? Y acá la explicación de Sarmiento se diferencia un poco de la explicación de Tocqueville, que en general va a decir que los valores republicanos, democráticos del puritanismo se extendieron a lo largo de todo el territorio norteamericano, configurando esta idea de libertad característica o que caracterizaría la conciencia política norteamericana. Sarmiento dice que no, que en realidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los puritanos perseguían a los cuáqueros, la conquista de la libertad religiosa, que desde su perspectiva es un paso importante en la conquista de un pensamiento político defensor de la libertad política, justamente, se produce a través de un equilibrio logrado entre las diversas confesiones practicadas por los inmigrantes establecidos en las distintas colonias. O sea, a diferencia de los países de América Latina, de las colonias primero, dominadas casi exclusivamente por el catolicismo, Estados Unidos fue poblado por anabaptistas, puritanos, cuáqueros, católicos también, volveré sobre eso, y llega un momento en que el hecho de que ninguno de esos grupos religiosos pueda prevalecer sobre otros, hace que en la práctica se termine formando una especie, o conformando una especie de modus vivendi, de equilibrio de poder entre todos los grupos. Y ese equilibrio de poder es el que termina derivando en la aceptación de la coexistencia entre los distintos credos. Acá, después de decir lo que estamos diciendo, y no dejes de avisarme por favor si me estoy excediendo en el tiempo, podemos hacernos otra pregunta, porque hemos dicho, y no es muy diferente lo que ha pasado entre puritanos y cuáqueros, ambos se caracterizaron por evitar, como dijimos, el trato con los pobladores nativos y por ende no hay mestizaje en Estados Unidos. Sabemos, o no ha habido al mismo modo lo que lo habría habido en América Latina. Lo que podemos preguntarnos, siguiendo
poniéndose en papel de abogado del diablo, digamos, frente al pensamiento de sarmientino, es si prevalece en su explicación el aspecto religioso, espiritualista, si se quiere, o la explicación racialista de la que hablábamos antes. Yo me atrevo a decir, pensando sobre todo en los últimos escritos de Sarmiento, que lo que terminó prevaleciendo en él fue la parte espiritualista, el aspecto, digamos, espiritualista de su pensamiento. ¿En qué me baso para decir esto? En 1882, un año antes que Sarmiento publicara el principal libro donde toca este tema, que se llamaba Conflicto y Armonía de las Razas en América, aparece un libro llamado El desarrollo de la libertad constitucional en las colonias inglesas de América, que fue escrito por un norteamericano, un Juricot. Sarmiento, que se lo pasaba escribiendo, básicamente fue un periodista ante todo, un hombre de letras, más allá de haber sido un hombre de acción, escribe un artículo en el que destaca que Scott, que ante todo trabaja cuestiones de, digamos, de derecho constitucional, destaca la importancia del respeto por las libertades religiosas y políticas en las colonias de Pensilvania y de Maryland. Y por supuesto, en el caso de Pensilvania, va a destacar la incidencia del cuaquerismo en esta difusión de la libertad. Vale decir, Sarmiento, que entre otras cosas era muy egocéntrico, publica este artículo diciendo: el señor Scott está diciendo algo que yo en realidad también ya había dicho, o sea, yo también había descubierto eso. Pero lo curioso, que hace que haya una cierta incoherencia en el planteo de Scott, y por ende también en el planteo de Sarmiento, es que Scott menciona las colonias de Pensilvania y de Maryland, Sarmiento apenas menciona el caso de Maryland, que fue fundada por colonos católicos. O sea, de hecho, el término Maryland, tierra de María, tiene una connotación católica, no por la Virgen María, por María de Nazaret, sino por Mary Stuart, o sea, por María Estuardo, la reina católica de Escocia. Sarmiento obviamente no se mete con este tema porque lo que él quiere demostrar es que lo bueno son los protestantes y los cuáqueros y no los católicos. Pero sin embargo, otra vez, parece que él está insistiendo en la idea de que el elemento espiritual es el que prevalece en la explicación. Y finalmente, para ir cerrando, en el año 88, 1888, que es el último año de su vida, Sarmiento ya es un hombre septuagenario para entonces, publica el comentario de otro libro, un libro que se llama La democracia triunfante, del empresario británico radicado en Estados Unidos, Andrew Carnegie, en el cual básicamente se va a plantear la superioridad económica de Estados Unidos sobre su madre patria, es decir, sobre Inglaterra, y Sarmiento va a decir que siendo, digamos, Estados Unidos una nación que supera en progreso, otra vez, a su madre patria, evidentemente hay algo en Estados Unidos que le hace decir a Sarmiento que no basta con ser anglosajón para, digamos, que a una nación no le basta con ser anglosajona para que eso asegure su progreso, porque tampoco habría sido el caso necesariamente de Canadá. Y dice que algo que no tiene que ver ni con la pertenencia a una raza, ni con la ausencia de mestizaje, parece explicar esa prosperidad estadounidense. Una primera explicación que arriesga el autor, que en sus últimos años está claramente influenciado, y él lo dice, por el positivismo spenceriano, es la presunta superioridad de sociedades industriales sobre las civilizaciones guerreras. Para que quede claro, podemos volver sobre el tema después, Sarmiento no le atribuye un carácter guerrero a la sociedad norteamericana, más allá de que por entonces ya Estados Unidos se ha apropiado, como bien lo saben ustedes, hermanos mexicanos, de buena parte del territorio que pertenecía a México. Pero él va a decir que Estados Unidos han sobrepasado a Inglaterra, y que la modernidad que estaba en Europa se ha trasladado a América, y cuando llega la hora de preguntarse por qué habría pasado esto, vuelve a decir el autor, lo leo textual, y con esto voy cerrando: ¿por qué no admitir más bien que la teología del protestantismo, a fuerza de querer dar forma a la poesía hebraica, acuérdense la influencia del judaísmo, acabó por abusar la inteligencia y aplicándola a las cosas humanas, hizo nacer la libertad y con ella la república? Vale decir, si Sarmiento estuviera acá, digamos, en este debate, y le preguntan ¿qué tanto influyó la reforma protestante en la democracia?, él diría muchísimo, vean a los norteamericanos.
pero lo que más me interesa destacar es que, si bien parece que en última instancia la explicación cultural, la explicación de estas doctrinas religiosas y políticas perseguidas en Europa, hallaron terreno fértil en Norteamérica y en Estados Unidos contribuyeron a la creación de una conciencia política democrática, en cierto modo le viene a restar fuerza al aspecto más antipático del pensamiento de Sarmiento, a su aspecto racialista, pero no nos olvidemos, Sarmiento está relativizando su análisis racialista porque está hablando de dos naciones blancas. O sea, él no abandona esta idea de que el mestizaje es una causa de las ruinas y que los indígenas o los negros son inferiores. Pero claro, acá está comparando a dos naciones habitadas por, abro comillas, por supuesto, una raza superior. O sea, al hacer esta comparación, ahí sí, el elemento cultural resulta ser el que prevalece, y esto, en su visión, explicaría otra vez el protestantismo y las ramas que han sido perseguidas en Inglaterra, se afincó en Estados Unidos, y es el que ha contribuido no solo a extender una conciencia política basada en la democracia, en la libertad, etcétera, etcétera, sino que también ha hecho a Estados Unidos más próspera en comparación con su madre patria. Esa es, repito, la postura de Sarmiento. Si ustedes quieren conocer qué pienso yo sobre el tema, no hay problema, pero básicamente yo quería compartir esto con ustedes porque, repito, estamos hablando de un autor que en mi país es uno de los fundamentales, otra vez, vilipendiado e idolatrado como pocos, pero generalmente no se habla mucho de este tema. Porque, claro, la reflexión argentina se ha centrado sobre lo que Sarmiento pensaba sobre Argentina y no sobre lo que pensaba sobre Estados Unidos. Y me parecía interesante traerlo porque, bueno, aprovechando también un auditorio de hermanos de otros países de Hispanoamérica, incluso de una profesora venida del otro lado del charco, como decimos nosotros, pero que es el océano, para compartirlo con ustedes. Después, por supuesto, quedó abierto. Destaco que hay una compañera que levantó la mano. Yo pido disculpas, no me interrumpí, no sé si quiere hacer una acotación o algo a lo que estaba diciendo. Y yo dejo de hablar por ahora. Gracias. Sí, justamente les iba a sugerir, si estaban de acuerdo, que articuláramos esta segunda ronda, en donde si tienen algún comentario respecto a lo que se ha comentado, valga la redundancia, por parte de los demás ponentes, lo articulemos con las preguntas que se vayan formulando. Y siendo así, pues me gustaría darle el uso de la voz a la compañera Viridiana, que había levantado la mano, para que formule su duda y a partir de eso articular, insisto, la segunda ronda de participaciones. Hola, Alonso y ponentes, muchas gracias. No tengo una duda, lo que pasa es que fue un error de dedo. Muy bien. Entonces, si gusta, lo que podemos hacer es hacer una segunda ronda breve con comentarios relacionados a lo que han formulado los otros ponentes. Y ahorita alteramos el orden de las participaciones, empezando con el profesor Molteni, ¿no? Estaríamos hablando de 5 o 10 minutos para una serie de comentarios y reflexiones finales con relación a lo que hemos platicado, para que nos dé tiempo de alguna pregunta que tengan en el público o en redes sociales. Adelante, por favor. Toca a mí. Sí, profesor Molteni. O sea, se trata de decir, sintetizar en 5 minutos todo lo que dije. O si tiene algún comentario con relación a lo que expusieron tanto la profesora Tilana, sí, no. Una cosa interesante es lo que decía la profesora Tilana, cuando se pone la pregunta por qué el protestantismo apoya más, se entendí bien, apoya más una democracia que el catolicismo. O sea, yo pienso que el protestantismo, como dije, inicia con el sujeto y termina en la masa. Freud la llamaría una psicología de la masa, de modo que se podría sintetizar lo que dije, es que es como si la democracia fuera un ansiolítico que se concedió, como decía Pasolini, a los ciudadanos, como un ansiolítico para tranquilizarlo, que
en el fondo ellos eligen lo que después lo tienen que gobernar. Però nel fondo il protestantismo, come dije antes, une hace una mayoría compacta, democrática, una democracia del pueblo, pero al mismo tiempo separa a este individuo. Yo pienso que el catolicismo, y esto lo dice un libro de Peterson, Eric Peterson, escribió un libro interesante que se llama El monoteísmo como problema político. Él dice que cuando el monoteísmo, o sea, este Dios abstracto, este Dios que ya no es padre, Lacan hablaba de perversión, o sea, el per, un juego de palabras, per, padre, versión, una perversión de Dios. O Freud hablará de que se ha sustituido al Padre, se ha sustituido esta idea de Dios. Yo pienso que en Lutero se realiza esta sustitución del Padre, esta perversión. El problema es que en el catolicismo, lo poco que quedó del catolicismo después del siglo 1000, a mi parecer, porque después del siglo 1000 se abandonó el pensamiento de Cristo, o sea, el pensamiento trinitario de Cristo. Como dice Peterson, en el catolicismo existe la Trinidad. La Trinidad, primero son tres iguales, pero son tres iguales que se coinstituyen en el trabajo de pensamiento entre ellos. Entonces existe este por medio que había subrayado al inicio, que no existe en la democracia, así como describe Tocqueville y como pienso que vemos hoy, porque hoy es una democracia de masa, mientras la Trinidad no es masa, no es un único pensamiento, è un unico pensamento, sì, però è compuesto entre tre sujetos. De este modo, sí, como dije al inicio, la insistencia del protestantismo en el sujeto termina aislando a este sujeto y juntándolo con otro, con esta mentalidad de enemigos, de amigos, amigos y enemigos. Al final il sujeto già non compone la relazione con otro, sino che è eximido hasta de pensar, piensa con idea generale già hecha, esta idea generale già hecha le viene della mayoría que tiene il potere absoluto en la democrazia y al final termina como sujeto massa. Me permito citar una frase de Proudhon. Proudhon, yo tengo un pasado anárquico cuando era joven, pero pienso que nunca dejé este pensamiento anárquico. Proudhon decía una frase que se me quedó para siempre, cuando decía, la sociedad debe ser constituida no en términos de política o de guerra, sino en términos de trabajo compuesto entre los hombres. Y por eso él decía que el poder social se compone de poderes individuales. Tocqueville, por ejemplo, subraya como el ser en la democracia, el ser masa, una masa democrática, elimina este poder del sujeto. Lo hace impotente, lo repite muchas veces, que lo aísla y lo hace débil, lo hace impotente. De hecho, a un cierto punto Tocqueville dirá, es extraño que los hombres que han derribado los reyes, pensamos a la Revolución Francesa, que han cortado la cabeza a los reyes, en un sistema democrático se deben doblegar frente al último burócrata que está dentro del sistema democrático. È una paradoja, però me parece que muestra bien cómo se han derrocado, se han guillotinado los reyes, pero al final el hombre democrático debe estar sumiso all'ultimo burocrata quando va, non sé, al banco, quando va a hacer un trámite en la municipalidad. Weber ha escrito sobre la burocracia, sobre el poder de la democracia, de la burocracia en la democracia, para
como el sistema, la burocracia como algo que consolida, que da fuerza a la democracia. Al final, esta democracia termina siendo una obediencia al último de los burócratas. Esto. Gracias, gracias. Muy, muy interesante reflexión. Profesora Guerrero, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradezco a los intervinientes sus aportaciones, me han resultado interesantísimas. Y en primer lugar, tendría que decir que lo que ha sostenido el profesor Molteni, efectivamente, recogiendo la idea de Weber, me ha gustado el hecho de que presente una crítica tan demoledora al democratismo, a lo que yo he denominado fundamentalismo democrático, ¿no? Y al peligro que entraña este apoyo en la masa, porque efectivamente yo he apuntado, pero apenas he podido explicar, creo, suficientemente, este proceso de racionalización que tiene lugar en la sociedad cuando se constituye como nación política, que consiste precisamente en la descomposición en los átomos individuales que componen la sociedad, que son los ciudadanos. Y en ese sentido es verdad que atomizada la sociedad se pierde el poder, porque básicamente el poder está en el grupo, ¿no? Entonces, como individuos aislados no somos nadie, ¿no? No valemos nada. De ahí que desde el materialismo filosófico depositemos en el catolicismo mayor sabiduría, en este sentido política, se puede decir de una manera trascendental, ¿no? Ya no tanto democrática o aristocrática, sino en general la esencia de la política, si tiene que ver con el bien común, pues podríamos decir que el catolicismo es más racional políticamente que el protestantismo, precisamente por eso, porque no deposita en el individuo la clave del sistema, sino en los grupos, ¿no? En la familia, en las ciudades, en general en la nación. Ahora bien, este proceso de racionalización, que sería la descomposición de la sociedad en los átomos racionales, tiene lugar en una estructura política previa que es la del antiguo régimen, de la cual se mantienen muchas estructuras, más de las que los revolucionarios franceses hubieran querido, y que, por supuesto, perduran. Este proceso de descomposición de la sociedad del antiguo régimen en los individuos es la primera parte del proceso, porque luego está la recomposición, ¿no? Esa recomposición de la sociedad en donde se mantienen esas estructuras que decimos anatómicas frente a las atómicas, lo que siguen siendo las corporaciones, la necesidad de instituciones públicas, pues vendría a señalar lo que pues coincido mucho con el profesor Molteni. Al final, vista la sociedad como esa reunión de individuos, es un, pues diríamos, es algo amorfo, ¿no? La sociedad básicamente en donde se sitúa es en una tierra, en un territorio, y está en relación con otras sociedades, con las cuales mantiene relaciones armónicas o no, ¿no? O de paz o de guerra. Y la democracia no colabora precisamente a la paz necesariamente, como solemos pensar, ¿no? Con el pacifismo de nuestro tiempo. Básicamente la democracia puede llevar, y de hecho ha llevado a las guerras, por esta idea que señala Tocqueville de la competencia, ¿no? En cuanto que igual es precisamente es donde se ve la competencia, y la competencia por los recursos, y ahí está lo que nosotros diríamos, pues, la capa basal de la sociedad, no tanto la cuestión de la organización política, de las relaciones entre los hombres, sus ideas, sino los recursos llamados vulgarmente materiales de esa sociedad, el territorio, las fronteras, los recursos, es decir, todo lo que tiene que ver con la economía, que muchas veces pues eso, entraña procesos de explotación o de maltrato hacia otras sociedades tan fuertes como el colonialismo, ¿no? Con el que se constituyeron pues, las democracias de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, el colonialismo, la explotación más brutal y, por supuesto, las dos guerras mundiales. Entonces,
no se trata tanto ni de salvar ni de demonizar la democracia, ¿no? Sino de ver el proceso real histórico. Entonces, en ese sentido, de lo que peca el espiritualismo, tal como, y ahora recojo lo que ha expresado el profesor, ¿cómo se llama? Juan Pablo Angeloni. Angeloni, ¿no? Que Sarmiento finalmente depositaba en el espiritualismo, ¿no? Esta relación entre el protestantismo y la democracia. Bueno, al final eso es una legitimación, si queremos, vía religiosa, de procesos históricos que tienen más que ver con la constitución del mercado mundial. Al final nosotros venimos a decir, las sociedades democráticas son las sociedades de mercado pletórico, o sea, son las sociedades de mercado. Esa es la verdadera libertad de la democracia, ¿no? No es tanto la libertad individual de que yo pueda decidir, ¿no?, libremente qué es lo que quiero, sino la libertad que se produce en una sociedad a nivel objetivo cuando tenemos tantos productos del mercado generados por una industria en donde básicamente la razón de este pluralismo, de esta plétora de productos del mercado es la desigualdad. Desigualdad de renta de los ciudadanos, desigualdad de los productos para que precisamente tenga sentido esa elección y que bueno, podríamos decir, pues no es que sea bueno ni malo, es que habría que, diríamos, dejar de legitimar, ¿no?, religiosamente o ideológicamente procesos históricos que desbordan muchas veces las ideas de los sujetos. O sea, que los puritanos o los cuáqueros efectivamente estén a la base de la sociedad norteamericana y se pueda ver en la democracia un resultado de estas ideas, pues no deja de ser una forma de, digamos, de depositar en los sujetos, claro, esta es la ideología democratista, un resultado que les desborda. Y la constitución de estos mercados que decimos que son la clave de la democracia actual, ¿no? La constitución del mercado pletórico va más allá de la organización política, ¿no? Está más en la relación entre sociedades, tanto democráticas como no democráticas, ¿no? Pensemos en nuestro presente ahora en China, ¿no? Desde la ideología democratista, pues China no es una sociedad democrática, sí, pero resulta que todos los productos que compramos están fabricados en China. Y ese supuesto cordón sanitario con el que Estados Unidos tiene que, pues, establecer relaciones o cortarlas con los países que son democráticos o no democráticos, pues con China no lo puede hacer, ¿no? Digamos, pues es la fábrica del mundo. Y entonces ahí es donde se desbanca este democratismo, ¿no? Porque ahí es donde se ven los procesos que están por encima de lo que piensa cada uno, de sus valores espirituales o de su religión. Entonces, esta idea de libertad que nosotros decimos, libertad objetiva, no tanto la libertad del sujeto para elegir o decidir tener una religión u otra, etcétera, y ser tolerante o no tolerante, esta libertad que tiene que ver con el mercado, muchas veces entraña eso, la desigualdad, como muy bien se ha citado a Tocqueville, ¿no? La competencia más brutal, más feroz, incluso, llegado el caso, el fanatismo. Y esto, por cierto, ya termino, ¿no? Y perdón por a lo mejor pasarme de tiempo. Esto es lo que hace que también, como yo he dicho al principio, que respuestas hay respecto a la relación entre protestantismo y democracia de todos los tipos, muchas veces se ha establecido la relación entre el protestantismo y el nazismo, en general el totalitarismo. Y es que tendríamos que ver en ese proceso, ¿no?, de la democracia al fanatismo, pues un resultado natural. Claro, si realmente nosotros depositamos en la relación del hombre con Dios a nivel individual la verdad, ¿no? Si la verdad no me la pueden decir otros, como ha dicho el profesor Molteni, ¿no? Si el Dios católico implica la composición de los sujetos, mientras que el Dios protestante mantiene la relación solo con el individuo. A ver quién convence a un sujeto que cree que está en contacto con Dios de que está equivocado. Pues es imposible. Entonces, esta vinculación que han
han establecido algunos estudiosos entre el protestantismo y el nazismo, o sea, cómo pudo la sociedad alemana llegar a aceptar un régimen como el régimen nazi. Vista esta influencia del protestantismo con el fanatismo, ¿no? Ese fanatismo del que está en contacto con Dios, y claro, ya nadie le puede decir nada, porque mayor autoridad, ¿no? O sea, si uno está salvado, ¿no? Si uno está convencido de que está salvado y no tiene nada que discutir con los demás porque está convencido de su verdad, claro, es un peligro, ¿no? Es el peligro del fanatismo, y no tendríamos por qué ver esto como inviable en una democracia, todo lo contrario, es que sería un proceso de la corrupción de la democracia al que se puede abocar si este fanatismo no se frena. Y claro, ¿desde dónde se frena el fanatismo? Desde la razón, desde la exigencia de que hay cosas, como hemos dicho antes, que no son democráticas, que no se pueden discutir, ¿no? Que hay cosas que son como son, y aunque la mayoría no lo acepte, pues son así. Entonces que el pueblo vota mayoritariamente tal partido. Bueno, si es un partido que promueve el fanatismo, pues la sociedad se irá a pique. Entonces, no, y volvemos a esta idea que hemos dicho al principio, no salva el procedimiento, la decisión política que se toma, ¿no? La decisión puede ser garrafal, ¿no? Un político, por muy elegido democráticamente que haya sido, puede llevar a la sociedad al desastre. Y en definitiva, pues la democracia no está libre del fanatismo, todo lo contrario, ¿no? Esta sociedad de masas, incluso diríamos que históricamente se ha demostrado, puede llevar, de hecho, al peor de los fanatismos. Bueno, pues esto. Muchísimas gracias. Interesante, sugerente, desde luego, y problematizar esta idea, ¿no? Y esta construcción que hemos creado de la democracia como la respuesta a todo y el camino del bien indefectible, ¿no? Y desde luego cuestionarlo de esa manera es interesantísimo. Doctor Juan Pablo Angeloni, por favor. Bueno, uno de los textos que me movilizó para emprender esta investigación bibliográfica sobre el pensamiento sarmientino y la relación entre puritanos, cuáqueros y lo que él llama una conciencia política democrática en Estados Unidos, tiene que ver con la lectura de un autor que no solamente es actual, sino que además ideológicamente está en las antípodas de lo que sería el pensamiento de sarmientino, argentino también, que se llama Roberto Folari. Él es psicólogo en cuanto a su profesión, pero evidentemente se ha dedicado a las ciencias sociales, y declarándose un hombre de izquierda, un marxista, partidario de los gobiernos progresistas latinoamericanos de las últimas décadas. Él utiliza el término neopopulismo para clasificarlo. Yo no estoy muy de acuerdo con el uso de la palabra populismo, pero no importa, acá estamos hablando de lo que él piensa. Va a decir que no casualmente este tipo de populismo, que sería más bien los gobiernos inclusivos latinoamericanos, parecen encontrar otra vez terreno más fértil en sociedades como las nuestras por el predominio de la religión católica sobre la protestante. Y nos va a decir Folari, ¿no? Mientras el protestantismo va a creer, como ya se ha dicho tantas veces, en la salvación entendida como un proceso circunscrito a nivel de cada individuo, la tradición del catolicismo, en cambio, trasunta un cierto colectivismo que puede ser más o menos conservador y que se expresa fundamentalmente en comportamientos que permiten la organización, dice por ahí incluso el encuentro en la calle, la militancia, la pertenencia de todos los fieles a una causa de destinos comunes. Y por eso va a decir que este patrón católico, que se eleva por encima de las individualidades, que es supraindividual, hace que sea más fácil la remisión general, por ejemplo, hacia un movimiento de masas, e incluso hasta la existencia, hacia la reivindicación de un liderazgo, de un fuerte liderazgo. Concretamente, lo que me parece interesante es que este autor, efectivamente, desde un lugar tan diferente al de Sarmiento, está veniendo a decir lo mismo. ¿Y qué es lo que me lleva a redondear algo que a lo mejor no fue dicho en mi exposición anterior? Y que es que cuando Sarmiento está hablando de el protestantismo y su incidencia sobre la democracia, ciertamente, él habla de democracia a secas, porque es la única que él concibe, pero está hablando de un tipo específico de democracia que
cercano a aquello que la profesora Guerrero define como democracia procedimental. Yo prefiero decir simplemente, pero creo que estamos pensando en cosas parecidas, que no es más ni menos que el tipo de democracia reivindicada desde la tradición, de la tradición liberal clásica. O sea, obvio, Sarmiento es un liberal. La única democracia, tal como él puede entenderla, es esta democracia propia del sistema capitalista. Como bien diría Crawford McPherson, que era un politólogo norteamericano en los años 70, la tradición democrática liberal, que no es toda la tradición, que concibe una forma particular de democracia, desde un principio aceptó y reconoció la existencia de una sociedad desigual. En esto ciertamente el pensamiento se choca un poco con el pensamiento de Tocqueville, digamos, respecto de lo que él vio en Estados Unidos, quiero decir. Y básicamente lo que se dedicó a esa tradición democrática liberal es adaptar la democracia a una sociedad dividida en clases. O sea, no es cualquier democracia aquella en la que está pensando Sarmiento. Y obviamente esa democracia basada en la desigualdad de clases, aunque en la igualdad de condiciones, que Sarmiento ve incluso de un modo todavía más idílico, o igualmente idílico que en el caso de Tocqueville, es la democracia basada en la propiedad. Yo antes hice una referencia así al pasar a que Sarmiento había disimulado el tema de la colonia de Maryland en Estados Unidos, poblada por católicos y particularmente por jesuitas, porque cuando él habla en el mismo libro que mencionamos antes, en el conflicto de armonía de las razas en América, sobre las misiones jesuíticas, es muy curioso que a la hora de criticar a esas misiones, va a presentar a los jesuitas, cuando uno supone que un liberal va a criticar a un grupo religioso católico desde el punto de vista del oscurantismo, del medievalismo, no, va a decir, con ese carácter colectivo de la propiedad que tenían, eran como comunistas, no tenían sentido de la propiedad. Y esa falta de sentido de la propiedad, desde el liberalismo sarmientino y desde el liberalismo en general, es ciertamente una señal de barbarie. O sea, no es cualquier democracia aquella en la que está pensando Sarmiento, es una democracia con propiedad privada, es una democracia con estructura de clases, y que en todo caso se diferenciaría, por supuesto, esa estructura de la reivindicación de los órdenes estamentales propios de la sociedad del antiguo régimen, como decía la profesora. Pero digo, no es cualquier democracia la que está reivindicando Sarmiento. Es la democracia liberal de la cual, como todos sabemos, Estados Unidos se presenta prácticamente desde su surgimiento como nación soberana, en el gran modelo, en el paradigma, en el arquetipo platónico, si se quiere, de lo que uno llamaría democracia liberal. Esto es lo que me interesaba agregar simplemente antes de dar voz a los demás. Espero haber sido claro. Me disculpo si no fue así. Muy claro y muy interesante toda la mesa y todas las intervenciones. Tenemos tiempo para una pregunta. Federico Tello tiene la mano levantada. Le pido nada más que sea muy breve en su pregunta o comentario para que podamos cerrar adecuadamente. Hola, buenas tardes, ponentes. Muchas gracias por sus intervenciones. Han sido más que nutrientes para 1000 polémicas que venimos indagando y que venimos discutiendo en sendos campos. Para la profesora Tilana, en esta distinción que establece entre democracia procedimental y democracia política, claro que es una distinción que hoy podemos hacer y usar como un privilegio, ¿no? Desde el campo académico, pero se vuelve una noción muy productiva al momento de confrontar el horizonte de pensamiento desde Lutero, Calvino, Tocqueville, Sarmiento, incluso hasta los planteamientos, ¿no? de otros políticos laicos del horizonte latinoamericano y americano. Pero esta distinción, ¿qué tanto se vuelve nutricia al momento de poder pensar los protocolos jurídicos que salvaguarden entonces la participación política? ¿En qué medida, si la democracia entonces deviene nada más la legitimación de la sociedad de mercados como introducción de diferencias, en qué medida entonces las instituciones judiciales del Estado contemporáneo deben ir en contra incluso de los procesos democráticos para salvaguardar eso, la tutela de las sociedades frente a los agentes de iniquidad en el mercado? Bueno, muy interesante la pregunta, porque efectivamente estamos acostumbrados a pensar
que los poderes en la sociedad pues funcionan de modo armónico y que así debe de ser, ¿no? Pero no necesariamente, y que el poder judicial de alguna manera tenga esa función de reequilibrar las diferencias que económicamente tienen lugar en la sociedad, me parece interesante. O sea, no tenemos por qué pensar que de primeras la sociedad funciona armónicamente. Precisamente por eso es necesaria la política, ¿no? La política justamente sería ese arte que consiste en armonizar lo que previamente en la sociedad no funciona armónicamente. Y es verdad que la igualdad ante la ley mantiene un principio, ¿no? Vamos, casi como el axioma, ¿no? De la democracia, ¿no? Todos los ciudadanos deben de ser iguales ante la ley, pero la realidad económica es que son desiguales, ¿no? Uno puede pagarse un abogado de forma privada si tiene dinero. Si no tiene ese dinero, pues su abogado será de oficio y no tendrá la misma valía, o incluso no le interesará al propio abogado profesionalmente preocuparse por la causa de su cliente, que prácticamente no será un cliente, será prácticamente, pues diríamos, algo que por oficio está obligado a hacer, pero sin mayor interés. Y entonces, en ese sentido, ¿qué duda cabe de que ahí pues el ejercicio del derecho consistiría en intentar, ¿no?, solventar esos conflictos? Pero como hemos dicho, el Estado, yo no lo he explicado como tal, ¿no?, la teoría del Estado del materialismo filosófico, lo he apuntado al decir, no todo es política, ¿no? Hay muchas cosas más allá de la política en este sentido de organización del poder de una sociedad, ¿no? Está el territorio, están los recursos, está la relación con otras sociedades. Pues en ese sentido, los poderes políticos, además de esta capa que solamente recogería las relaciones entre los sujetos, claro, las relaciones de los sujetos con la propiedad privada o pública, y las relaciones de estos sujetos a través de las Fuerzas Armadas o la defensa con otras sociedades, vendrían a complicar la situación. Pero me quedo, ya que ha apuntado usted con su pregunta a esta idea, me quedo con esta idea de que la composición de poderes llegan a un equilibrio en la medida en que la actividad política consiste en esa racionalización de esos poderes que, llevados por su inercia, normalmente son divergentes, ¿no? O sea, la convergencia de los poderes, el buen funcionamiento de la sociedad, de alguna manera tiene lugar gracias a una reflexión de segundo grado, diríamos, sobre eso que en la propia sociedad está produciéndose o manifestándose de manera divergente. No sé si le he satisfecho con esta respuesta. Gracias. No sé si alguno de ustedes, profesor Angelone, profesor Molteni, quieran complementar lo que ha dicho la profesora Guerrero. No de mi parte, por lo menos. Gracias. No. Nada. Entonces, le doy la palabra brevísima, por favor, Laura, que estamos cortisísimos de tiempo. Precisamente por esa cortedad de tiempo, yo solamente quiero participar para agradecer este seminario. De verdad, qué lujo escuchar diversas versiones de lo que es la tan sobada democracia como ideal de gobierno, y la verdad es que encontrar tantas posturas divergentes y convergentes al mismo tiempo es una delicia. Muchísimas gracias a los tres ponentes, doctor Alonso, y a la Escuela Judicial del Tribunal Electoral. Muchas gracias. A usted, Laura. Gracias. Muchas Doctor gracias. Molteni, quería comentar algo. No, solo me ricordava ora un libro di Gustavo Bueno, perché Atilana è il mito della naturaleza. Y es muy interesante ver cómo es muy peligrosa esta idea que ahora hay de ecoteología. Porque, se no entendí mal, Gustavo Bueno, cuando dice el mito de la naturaleza como algo puro, algo en que Sumario, ¿verdad? Lo que pasa, perdona Molteni, el mito de la naturaleza no es un libro, aunque sí que ha presentado la idea, sino que el libro es el mito de la cultura. Aunque es verdad que anunció
que querrías haber escrito el mito de la naturaleza, pero vaya, las ideas que estás expresando sí son esto, Sí, justamente. sí, Perdona, sí, o perdona. sea, sí, era el No, mito no, de la sigue, sigue. cultura en contraposición. Entonces, la idea de esta inmersión en la naturaleza, que también ahora está imperando también en la teología como inmersión en teología de la Amazonia, etcétera, etcétera. Yo veo una relación con esta idea de la democracia como masa, o sea, como masa en que sumergirse y cómo salvarse. Sí, O sea, sería interesante totalmente. ver esta relación entre el mito de la naturaleza y el mito de la cultura. Sí. El mito, se podría hasta escribir, si Gustavo Bueno fuera vivo, el mito de la democracia. Y bueno, es que el panfleto contra la democracia realmente existente, ese sí lo escribió, luego escribió El fundamentalismo democrático y es pues uno de los críticos de la democracia, vamos, del fundamentalismo democrático, no tanto de la democracia, porque claro, es crítico de la democracia, como dice, realmente existente, o sea, tal como se está dando, en particular en España, pero en general, y me alegro de que lo conozca. Sí, efectivamente, yo también veía, y se lo digo a ambos intervinientes porque los dos han subrayado, ¿no?, esta relación, incluso el sentimentalismo, ¿no?, Me de la encanta porque política. también, ¿sabes? Para mí no hay nada mejor que haber ido a Filosofía y Letras. Ay, perdón, se mete ahí un micrófono abierto, por favor. Perdón, nada, ya. Disculpad, ¿no?, que estoy abusando igual del No, tiempo. no. Pero esta idea me ha sugerido Molteni, el mito de la naturaleza, efectivamente, está ligada a la idea de que el sujeto siempre lleva razón, ¿no? Entonces, cuando las emociones o los sentimientos afloran, ¿quién puede frenar eso? Pues esto está muy en relación con el protestantismo, ¿no? O sea, si la verdad habita en el interior, ¿no? Si mis sentimientos son sagrados, ¿no? Y entonces, ese magma que se está entendiendo, ¿no?, en las sociedades actuales, ¿no?, como lo natural, lo auténtico, ¿no? No hay que frenar lo que las emociones nos producen, están llevando a la política muchas veces a situaciones de verdadero peligro, ¿no? De verdadero peligro. Muchísimas No, gracias. Aquí perdón, no, discúlpeme, adelante, solo discúlpeme. un'ultima cosa sobre lo que la respuesta que dio la profesora Tilana a la pregunta anterior. Decía que hay que la exigencia de una crítica, de una segunda reflexión. Yo pienso, para terminar, para mí, es que hasta que no llegamos a una crítica de la religiosidad, así como es concebida en el catolicismo, que ha abandonado, Kierkegaard decía que el cristianismo ha abandonado el cristianismo. Se no llegamos a una crítica de la religión, sea en el protestantismo, sea en el catolicismo, nunca se podrá llegar a fundamentar una idea de una sociedad que sea, decimos así, democrática, pero con correcciones a esta democracia. Churchill decía que la democracia es el peor de los sistemas, excluyendo todos los otros. Vivimos en la democracia, pero hay que corregirla. Pero el único modo, a mi parecer, para corregirlo es llegar a la base de dónde nace esta idea, a mi parecer, patológica de democracia, así como la tenemos que vivir porque nos obligan a ser democráticos. Y esta base que tenemos que criticar es realmente la concepción religiosa que tenemos, ya sea en el catolicismo que en el protestantismo, en todas las religiosidades. De acuerdo. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un lujo este seminario, sus aportaciones, sus cuestionamientos, ¿no? Porque de pronto pareciera que estamos todos encaminados en un sentido común, aparentemente compartido, con relación a qué significan ciertas cosas, y siempre nutre mucho cuestionar esas certezas supuestas, ¿no? Les agradezco muchísimo a nombre de las magistradas y magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba García, la directora de la Escuela Judicial, les extiendo una felicitación a nombre de todas y todos los que integramos la Escuela Judicial y desde luego a nombre
de las y los participantes de este seminario. Ha sido verdaderamente enriquecedor. Muchísimas gracias. Que pasen buenas tardes, noches en donde se encuentren. Y hasta la próxima. A ustedes, muchas Muchísimas gracias. gracias a ustedes por la Buenas invitación. noches. Y encantado de conocerlos. Igualmente, Encantado de igualmente, ha conocerlos. sido un placer. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Placer. Gracias, excelentes ponencias. Buena tarde a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, encantados. Profesora Tilán, ¿está usted en España? Sí, estoy en España, sí. Bueno, agradecerle porque las horas allá ya son, Sí, pasa son de las, la madrugada. Les agradezco. las 2 menos 10 de la mañana. No, le agradecemos muchísimo porque esa pero desvelada es- trasnochar con ustedes ha sido un placer. Así que Muchísimas nada. gracias. Aparte era un gusto para polemizar porque la agarramos cansada. Sí. Entonces le ganábamos todas. Está muy bueno. También. Bueno, tomo nota de sus Hasta la nombres próxima. y espero mantener el contacto Un gusto, un gusto. con ustedes. Un Un placer. gusto. Hasta Muchas luego. gracias y a dormir. Gracias. Adiós.